Buenas noches, mis hermanos y amigos. La carrera cristiana consiste en nunca perder la fe, nunca perder el gozo y nunca perder el contentamiento de ser hijos de Dios. Básicamente en eso consiste la carrera cristiana, en estar siempre apercibidos de que el amor de Dios nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Que el amor de Dios consiste en que Él está permanentemente con nosotros, en nuestras virtudes, en nuestros aciertos, pero más en nuestros fracasos, en nuestras malas decisiones. El Padre siempre está allí para que no perdamos lo que Él nos ha dado. No es que el diablo nos roba algo, sino que nosotros lo perdemos. Sí, nosotros perdemos el gozo, la felicidad, la alegría, el contentamiento de ser sus hijos. ¿Y cuál es el arma favorita del enemigo para molestarnos como creyentes? ¿Cuál es el arma que más utiliza el enemigo para que nos quedemos callados y no demos testimonio de su gracia? ¿Cuál es? Bueno, mis hermanos, la arma es quitarnos eso justamente, el gozo, la felicidad de ser hijos de Dios. Cuando David pecó, él le pidió al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David, cuando cayó en pecado, perdió el gozo. Y hermanos, en la fe, el gozo debe ser un distintivo de todo hijo o hija de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que el enemigo utiliza? Bueno, recordarnos alguna falla para amedrentarnos y debilitarnos en nuestra fe. Recordarnos de algo que hicimos o no hicimos para eso. Porque el objetivo del enemigo es que no demos testimonio ni con nuestra lengua ni con nuestra vida de que somos hijos de Dios. Ese es el objetivo mayor de Satanás: inutilizarnos en cuanto a nuestro testimonio. Miren, en el Salmo número 25, ¿sí? Salmo 25, quiero leerles, mis hermanos, unos versículos. Versos 6 y 7. Salmo 25, versos 6 y 7. David le dice al Señor, miren lo que le dice, en su palabra el Señor así le dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Parece que a David de vez en cuando lo molestaba el enemigo con los pecados de su juventud, cosas que David había hecho en su juventud. Y él se dirige al Padre Celestial y le dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, no te acuerdes. Y hermanos, al llegar a Cristo Jesús, al llegar a ser salvos, todo nuestro pasado delante de Dios queda enterrado en lo profundo del mar. Todo lo que hicimos en el pasado queda enterrado. Y aún siendo cristianos, podemos caer en pecado o en tentaciones. Hermanos en la fe, dice su palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él nos perdona. Confesando nuestro pecado de corazón, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Eso hace el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere vernos brillando.
brillando en cuanto a nuestro testimonio, a nuestro gozo, a la felicidad de ser sus hijos. Eso es el objetivo principal del enemigo. Coger, mis hermanos, y amedrentarnos. Miren, hay una cosa hermosa. Ustedes saben que cuando el Señor, por medio de Josué, entró en Jericó, mandó espías. Dios tiene sus instrumentos tan valiosos, ¿no? Cuando Dios quiere utilizar a alguien, lo utiliza para su gloria y para su honra. Y los espías entraron allí en Jericó y fueron descubiertos. Pero Dios utilizó a una mujer despreciada y vilipendiada por la sociedad, señalada, juzgada como la peor clase de mujer. Así es. Así era tratada Rahab. La ramera. Oh, sí. Veamos un momento. Josué capítulo 2. Josué, libro de Josué. Del capítulo 2, leo aquí, mis hermanos, versos 8 al 11. Josué 2, versos 8 al 11. Dice la palabra del Señor así. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Rahab tenía escondido a los espías en el terrado, y ella subió en la madrugada a hablar con ellos. Y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Bien, Dios utiliza a Rahab la ramera. ¿No? Ella fue fundamental para que el pueblo de Dios invadiese Jericó y destruya ese gran ejército que era Jericó. Pero es la conversión de esta mujer la que llama la atención. El pueblo entero de Jericó sabía de las proezas que el Dios de los judíos o de los hebreos había hecho. Pero ella es la que tiembla. Ella es la que dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es ella la que se convierte. Es ella, una mujer temerosa de Dios, temerosa del Señor. Se convirtió, pero ella nunca condenó su pasado. Dejó su pasado atrás. Dios la perdonó completamente y su pasado no regresó a su mente. Cuando nuestro pasado o algo, ¿no? Alguien en nuestro alrededor, nosotros le recordamos su pasado. Ah, sí, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Bueno, hermanos, no estamos haciendo bien. Ni recordar nuestro pasado, ni recordar el pasado a otro. Especialmente cuando son hermanos en Cristo. No hacemos bien. Recordando lo malo que hice en mi vida, o recordándole a otro el mal que hizo en su vida. Eso no es de cristianos. Veamos lo que el autor de la carta a los Hebreos dice de Rahab. Fíjense, capítulo 11, el verso 31 de Hebreos. Dice así: por la fe,
Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Habla de la fe, por la fe. Y saben, lo más grandioso es que encontramos en el árbol genealógico del Señor Jesucristo, Rahab, sí, pariente del Señor Jesús. Hay muchos que argumentan que vienen de una familia distinguida, ¿no? De una gran familia, un gran apellido. Bueno, yo les digo que en la alcurnia de nuestro Salvador, ¿no? En cuanto a su árbol genealógico, estaba Rahab, la ramera. La ramera. Pero cuando ella se convirtió al Señor, delante de Dios era como una virgen, porque Dios la perdonó, la limpió para siempre. Por tanto, hermanos en la fe, no hacemos bien cuando condenamos nuestro pasado y lo vivimos recordando, haciéndonos daño y haciendo daño a otros, diciéndole, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Si esa persona se ha arrepentido de corazón, si esa persona se ha arrepentido de verdad, no tenemos que recordarle el pasado, porque estamos sirviéndole al diablo. Así es, mis hermanos. Es el diablo al que le gusta recordar el pasado malo de los demás, de todas las personas, de mi pasado. Es el diablo que busca recordarnos para decirnos, mira, tú no vales, tú hiciste esto. ¿Tú crees que Dios te ha perdonado? Estás mal. Recuerda lo que hiciste. No es bueno, mis hermanos. No es bueno, ¿no? Y para recordarlo con la palabra de Dios, vamos a un versículo que lo hemos tocado bastante, pero que es pero tan decidor para el tema que estamos tocando. Isaías 43. Voy a leer aquí de Isaías 43, el verso 18. Dice así. 18 y 19. Tomamos la idea completa, ¿no? Fíjense, hermanos. Tanto para cuando Satanás nos recuerda nuestros pecados, como para que nosotros no le recordemos a otro su pecado. Isaías 43, versos 18 y 19. Así nos dice la palabra del Señor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No os acordéis, ni traigáis a memoria. Es decir, ni yo me acuerdo, ni tampoco traigamos algo con el de al frente, con el hermano, con la hermana. Con el hermano. Es difícil, por ejemplo, en la pareja de esposos cuando hay situaciones que han ocurrido en el pasado y de repente sucede, ¿no?, un encontrón, un problema, y ella le recuerda o él le recuerda a ella cosas. Pero tú hiciste esto, ¿te acuerdas? Cuando eso supuestamente ya fue olvidado, ya fue perdonado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria las antiguas. No, mis hermanos, no hacemos bien. Todo lo contrario, hay que sepultarlo. ¿Por qué yo voy a acordarme de algo que el Señor dice que no se acuerda, que lo sepultó? ¿Por qué? Nos hacemos daño, hermanos, nos hacemos daño. Miren, en la carta a los Romanos, capítulo 8 de Romanos, voy a leer aquí, Romanos 8, el verso 1. Romanos 8, verso 1. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordarle el pasado a otros es andar en la carne, y tenemos que, hermanos míos, hermanos en la fe,
No hay ninguna condenación. Yo no puedo condenar a mi hermano, a mi hermana, si se ha arrepentido de sus pecados, si me ha pedido perdón por algo que me hizo. Más bien, todo lo contrario, debo alentarlo para salir adelante en la gracia y en la misericordia del Señor. Sí, ¿cuántos problemas han tenido los cristianos por recordarle su pasado? Y eso significa que nunca se perdonó de corazón, que nunca se perdonó en realidad. Hermanos, cargar con pecados del pasado es una carga muy pesada que hace daño, porque el pecado que no hemos olvidado, ese pecado nos asedia. Por eso, mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, usted debe aprender a perdonarse a sí mismo. Si Dios ya lo perdonó a usted, perdónese a sí mismo. No deje que el enemigo le recuerde las cosas del pasado. No lo deje. No deje que el enemigo haga que usted le recuerde a otro cristiano las cosas del pasado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No deje que el enemigo, en el nombre del Señor, hermanos en la fe, no deje que el enemigo le haga daño a usted o haga daño a otros por medio de lo que usted dice. No lo deje, porque eso no es saludable bajo ningún concepto. Miren, en Hebreos capítulo 12, fíjense, dice la palabra del Señor, capítulo 12, verso 1. Démonos cuenta de esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tan grande nube de testigos se está refiriendo al todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde nos habla de los héroes de la fe. Nos habla de todo eso. Dice, todo eso es testimonio para nosotros. Todo. Ellos fueron hombres y mujeres débiles, pero con un Dios fuerte viviendo sus vidas, y tuvieron grandes victorias. Victorias que el Señor quiere seguir llevando a cabo por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Por tanto, no, bajo ningún concepto, recordemos lo que Dios ya olvidó, y tampoco le recordemos a otros lo que Dios ya los perdonó. No olvidemos eso, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor Jesucristo, en su gracia y en su misericordia, que es inagotable. Su perdón es día a día. Él nos va perdonando día a día nuestros pecados, porque no es que nos convertimos y dejamos de pecar. Sí, le seguimos fallando al Señor, pero la fuente inagotable de su amor, de su gracia, su misericordia, nos da perdón cada día y cada día. Así que en el nombre de Jesús, aprendamos a sepultar lo que Dios ya hundió. En el nombre de Jesús, aprendamos a no recordarle a los demás lo que Dios ya se olvidó. Sí, hermanos, sí, en el nombre del Señor, olvidémonos y dejemos atrás todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.